Ella es nada menos que ministra titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en Chile. Ella ya ha sido presidenta de esa corte y esta vez engalana con su presencia este Palacio de Justicia. Muy bienvenido, doctora Quesada Muñoz. Un fuerte aplauso para ella. De igual modo, el expositor principal es nada menos que el doctor Milton Mesa Rivas. Él es un experto internacional, pero más que experto es asesor de la ONU en aspectos de derechos humanos, como acá lo dice su hoja de vida. Él es precisamente asesor internacional de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en la ronda de conversaciones de paz de la ONU en Ginebra, Suiza. Es a su vez miembro del grupo de expertos internacionales sobre tecnologías emergentes de la Convención sobre Armas Convencionales. Asimismo, es investigador del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en España. Y finalmente, es becario de la 4ª promoción de formación judicial especializada de la Escuela Judicial de España. Les comento, y permítame hacer a manera de reseña y antecedentes el motivo de la presencia de ellos. En principio, el doctor Mesa Rivas acaba de ser uno de los expositores en el seminario internacional llevado a cabo en Santiago de Chile, que ha tocado temas sobre la independencia judicial, como el último rezago frente a la corrupción. Muy bien, él ha sido precisamente uno de los expositores con este tema, que como ustedes tienen conocimiento, acá al menos en nuestro país, cabe a la perilla, con precisión por las situaciones coyunturales que estamos pasando. Muy bien. Como él y ellos han venido a visitar nuestro país y específicamente a conocer nuestra capital y en especial Cusco, es que creímos pertinente proponer al doctor Neira Flores, director de esta escuela y a su vez juez supremo de la República, el aprovechar esa visita para que él replique su exposición llevada a cabo en Santiago de Chile para todos nosotros. Y qué mejor oportunidad que contamos con su asentimiento y su bondad para que haga lo mismo en nuestra Corte Suprema de la República. Y así es, un fuerte aplauso. Así es. Y qué mejor contar, pues, como panelista a una mujer muy versada en este tema, que es precisamente la doctora Eliana Quesada Muñoz. A propósito, ella también viene acompañada por el doctor Pablito Cuneo, también es un magistrado, un ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en Chile, que me permito, si te pones de pie, mi estimado Pablo, para que te den la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Debo reconocer que uno de los elementos que nos llevaron a nosotros a decir sí, sin duda, es porque, además de colega, el doctor Gerardo es un gran amigo y automáticamente dijimos, mira, todo lo que sea para el Perú, y además, a través tuyo, Gerardo, sin duda alguna, nosotros estaremos aquí para colaborar. Muchos se pensarán, bueno, ¿por qué la bandera de España y no tiene el acento español? Aún y cuando estoy radicado en España y trabajo en España y en Naciones Unidas también en Ginebra, Suiza, yo nací en Venezuela y por eso es el acento que tengo. Un acento del cual me siento muy orgulloso y creo que eso también es una de las razones por las cuales no dudé en decir sí aquí a Perú, porque reconozco que nos han tendido la mano en gran medida a raíz de la situación que se presenta en todo lo que sería el Cono Sur y específicamente en mi país. Dicho esto, la idea de mi presentación no es de hacer afirmaciones categóricas que vayan a ser recibidas como unos dogmas para que se lleven a sus casas, a sus academias, no. Yo creo que vamos a partir de un enfoque bastante humilde y es dar unas ideas que provoquen el debate. La intención mía, al menos con mi presentación, es buscar una interacción para poder recibir de parte de ustedes las experiencias que tienen en cada uno de sus países, en la academia y en cualquiera otros órganos que apoyan o colaboran o son auxiliares de la Administración de Justicia. Así que, aun y cuando reconozco la tradición de formalidad que siempre tienen en el Perú en todos los eventos, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, cualquier reflexión que siempre va a nutrir a este debate. Pues bien, el marco de la presentación va a ser relativamente sencilla, va a estar estructurada en 3 grandes bloques.
El primero de los bloques es lo que yo llamo control de convencionalidad, unas nociones básicas para poder situarnos en el estado de la cuestión. Luego, contrastar esa realidad con otra que sería la paradoja, lo que yo llamo la paradoja de la independencia judicial, como uno de los principios baluartes de todos los sistemas de justicia que se basa en un Estado democrático y social de derecho. Y después vamos a ver en la última parte lo que sería el control de convencionalidad y la independencia judicial de los jueces ordinarios. Ver si realmente lo que existe es un choque, una relación de choques o de complementariedad frente a la Corte Interamericana como un órgano que se encuentra, por algunos académicos afirman como supranacional. Yo soy un poco escéptico con esa palabra. Yo diría que es de un mecanismo regional, internacional, que si se complementa no con nuestras jurisdicciones internas. Pues bien, comenzando cuando surge la Corte Interamericana, cuando surge el sistema interamericano en sí mismo, es un sistema de protección que nace como una suerte de amparo, de protección a los derechos humanos de cada uno de los países que sean parte o miembros del sistema interamericano en concreto. La acción y omisión del poder público interno era lo primero que se buscaba regular y sobre todo controlar a nivel internacional. Cuando un Estado hace algo o omite algo que la misma ley le establecía y eso transgrede, vulnera los derechos humanos fundamentales. Pero la Corte se vio en una situación sui generis en ese entonces, y es ¿qué hacemos cuando tenemos una ley que es perfectamente consona con la Constitución, al menos desde el punto de vista formal, porque fue aprobada por la Constitución, con el método que establecen nuestras constituciones, y al momento de aplicarlo pareciera que vulnera derechos fundamentales? Algunos decían, pero bueno, para eso tenemos cada uno de nuestros países el control de constitucionalidad. Pero cuando ese control es insuficiente, porque puede ser que el Estado considere que desde su perspectiva sigue siendo constitucional, al menos en lo que se denomina el contenido mínimo de los derechos, pues las partes involucradas en el caso en concreto tienen la posibilidad de recurrir a otro amparo, que sería ese amparo internacional dentro de la Corte Interamericana. La Corte, cuando recibe esos casos, dice, ¿pero qué hago? Esto no es una acción del Estado, ni tampoco es que ha omitido hacer algo. Estamos hablando de un acto legal formal de aplicación erga omnes en todo nuestro país, en el país en concreto. Y la Corte dice, pues mira, vamos a tener que comenzar a verificar la compatibilidad que puedan existir entre los actos normativos internos, los actos legales, frente o en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además de ello con el resto de instrumentos internacionales que pretenden la protección de los derechos humanos, y asimismo con la interpretación que haga a través de su jurisprudencia la propia Corte Interamericana. Y allí surge lo que académicos denominan el test de convencionalidad, que se extiende del caso en concreto a la disposición general. ¿Qué significa ello? Ya pasamos no de un control meramente de actos, sino que la Corte va a poder llevar a cabo un control de normas. Y las denuncias de una aparente inconvencionalidad de ciertas normas jurídicas comenzó a ser más abundantes dentro de la Corte Interamericana. Y también la Corte aprovechó este portaaviones y dice, bueno, ya no solo voy a controlar la norma en sí, sino cuando, sobre la base de ese principio de omisión del poder público, cuando el Estado debería haber desarrollado la Constitución a través de una norma en concreto y no lo ha hecho tampoco, no ha establecido los elementos necesarios para poder operacionalizar ese derecho establecido en nuestras constituciones. Pues bien, dicho esto, grosso modo, los tipos de convencionalidad que la doctrina generalmente utiliza para clasificar aquello que nos gusta mucho en la academia, es siempre clasificar y a veces quedarnos mucho en el terreno de las ideas, pero abandonamos un poco la realidad. Pues bien, operativamente pudiera decirles que está el control, por un lado el originario, que lo lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está el control difuso o control derivado. Hago referencia subrayando la palabra difuso porque es una palabra que me parece que puede generar confusiones terminológicas. ¿Por qué? Porque los que apuestan por la palabra difuso dicen, es bueno, si yo tengo un control concentrado que lo establece la Corte Interamericana, pues cuando los tribunales de cada país hagan el control de convencionalidad, harán un control difuso. Sí,
Pero ¿en qué medida podrá ser difuso cuando el sistema interno de cada país lo que establezca es como modalidad es un control de constitucionalidad, que sería como el primo hermano del control de convencionalidad, solo acepta el control concentrado? Allí es un debate más técnico o académico, pero que tiene sus razones de ser. En definitiva, para poder no meternos en esos terrenos pantanosos, si quiere los podemos desarrollar con posterioridad, pues mantenemos la idea de derivado o difuso, que serían por las autoridades nacionales y órganos judiciales. Aquí pareciera, dice uno, bueno, autoridades nacionales cuando estamos hablando de normas, pero si volvemos a la lámina anterior, decía que la Corte inició su amparo de actos y omisiones del poder público. ¿Eso qué significa? Que no es solo el poder legislativo, también el Estado. Y eso se encuentra perfectamente desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cuando un Estado lleva a cabo un acto en concreto y vulnera los derechos humanos, puede ser perfectamente sometido al control de convencionalidad, al igual como pudiera ser en el caso de los actos normativos. Pues bien, la articulación del control de convencionalidad es una idea importante tenerla en cuenta. Generalmente se lleva mediante los mecanismos de control de constitucionalidad. Para hablar más claro, la manera en cómo se lleva a lo interno el control de convencionalidad en nuestros países generalmente es a través de los mismos mecanismos que nuestro sistema establece para el control de constitucionalidad. Por ejemplo, si en un país concreto del sistema interamericano tenemos un control concentrado, no existe el control difuso, pues será el control concentrado, que generalmente lo que lleva a cabo las salas especializadas en constitucional o los tribunales constitucionales, los que llevarán ese control de convencionalidad. Si el país en concreto del cual hablamos admite además que del control concentrado existe el control difuso, pues el control de convencionalidad lo podrá llevar a cabo el tribunal o el juez ordinario, que tiene también la potestad de llevar a cabo el control de constitucionalidad, y asimismo el Tribunal Supremo, en este caso la Sala de lo Constitucional o el Tribunal Constitucional, a través del mecanismo de control de convencionalidad concentrado. Sí, eso es importante siempre tenerlo en cuenta porque creo que facilita el debate. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es importante tenerlo en cuenta, no prejuzga, lo ha dicho claramente la Corte a través de su sentencia, no prejuzga el modo de efectuar el control de convencionalidad ni su intensidad. Lo importante es que lleve a cabo un control de convencionalidad. Allí la duda que me surge es, bueno, está bien, pareciera que si yo llevo a cabo un control de convencionalidad, así sea un control de mínimos, cumplo. Pero ¿quién establece los mínimos del contenido de los derechos? Y eso sería probablemente una patente de curso para determinados gobiernos de nuestros países donde dicen yo he cumplido con un control de convencionalidad, cuando he hecho un determinado cambio de una norma o he hecho un determinado cambio de una acción del Estado. Entonces es importante tener en cuenta que cuando habla de intensidad, la misma Corte Interamericana ha dicho que esa intensidad va a estar determinada en función de los criterios que establezca el tribunal en concreto del país que se corresponda, en tanto y en cuanto se respeten los contenidos mínimos de la interpretación que sobre ese derecho en que se vaya a aplicar haya hecho previamente la Corte Interamericana. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es un elemento importante a tener en cuenta. Hay otros que hacen una clasificación de una perspectiva funcional. Tenemos un control internacional, lo lleva a cabo la Corte Internacional de Justicia, y un control interno, para evitarnos esos problemas conceptuales que nos puede plantear el difuso. ¿Por qué? Porque si en nuestro país tenemos el concentrado y el difuso, los metemos todo en la misma bolsa y lo consideramos interno. Ya cada país se lo resolverá a lo interno, valga la redundancia, cómo puede operacionalizar en el marco de los mecanismos que le establezca su propio control de constitucionalidad. Pues bien, los fundamentos de la doctrina jurisprudencial. Lo primero que hay que tener en cuenta acerca del control de convencionalidad, que no es algo que está establecido per se en el convenio en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Convenio de Derechos Humanos, no está una norma concreta que diga existe la institución del control de convencionalidad que debe ser aplicado por los estados a través de los mecanismos que previamente hayan instituido, fundamentalmente que sean aparejados al tema del control de constitucionalidad. No.
Esto ha sido una labor fundamental, para no decir únicamente jurisprudencial. Así pues, esta doctrina que ha establecido de manera armoniosa, concurrente, la Corte Interamericana, se basa en dos elementos, y es que a nivel interno partimos de una idea. El principio democrático de la soberanía de los Estados-nación que tanto nosotros hacemos valer cada vez que nos encontramos en foros internacionales, ese principio democrático tenemos que juridificarlo. ¿Y cómo establecemos que ese principio democrático tenga valor jurídico? Lo hacemos a través del concepto de supremacía constitucional. Decimos que la soberanía nacional le da contenido al principio de supremacía constitucional porque de allí deriva el poder de la Constitución como pacto político. La defensa de ello se lleva a cabo mediante la justicia constitucional que tendrá cada uno de los países. Algunos lo establecen a través de un tribunal especializado, otros son salas especializadas. Pero a nivel internacional es diferente. Y aquí ya vamos entrando en los temas que más a mí me gustan porque es a lo que me dedico, que es el derecho internacional público y fundamentalmente el internacional humanitario. Cuando se hacen normas dentro de la comunidad internacional no es lo mismo como si fuera en un proceso de los Estados-nación. A nivel internacional, la situación es diferente. Los tratados internacionales no tienen un origen democrático. Una constitución sí, porque en teoría se aprueba a través de una asamblea, que llamamos Asamblea Nacional Constituyente en algunos países, se aprueba el texto legal, que lo que hace es lo que les comenté, juridificar el principio democrático de soberanía. Bien, hasta allí todo está perfecto. En el caso de los tratados internacionales, no. Un tratado internacional generalmente, ¿cómo se aprueba? Vienen los jefes de Estado con sus delegaciones, llegan, por ejemplo, a Naciones Unidas, se sientan, negocian y acuerdan y firman. Si el representante de ese Estado tiene un proceso monista, significa que con la sola firma que él hace en ese momento en Naciones Unidas, automáticamente tiene efecto en nuestro país. Pero si tiene se encuentra ese país en concreto, sigue el sistema dualista, tendrá que tener entonces no solo la firma del jefe de Estado, sino la aprobación del Congreso, de la Asamblea o del Poder Legislativo en sí, a través de una ley aprobatoria para que le dé valor de ley y entre en el marco normativo interno de cada país. Pero a la hora de la realidad, ese tratado internacional responde a los intereses que plantee el jefe de Estado con una negociación con otros y que generalmente están en un recinto bastante blindado donde el pueblo no está participando de ese debate. Por eso, el nivel democrático es menor frente a las constituciones. Y allí es lo que sucede, es lo que sería un nivel democrático indirecto o representativo. Y lo que se produce es una heterolegitimación, es decir, que el tratado internacional tiene validez por la plena aprobación que hace el Estado en concreto y una autolegitimación, porque si el tratado lo que hace es abordar temas de derechos humanos, pues ya de por sí, por abordar temas de derechos humanos, generalmente hay una tendencia a darle una validez jurídica importante. Por eso el efecto vinculante se basa en los principios del derecho internacional, el efecto vinculante de estos tratados, y no así del valor democrático que esté detrás de ellos, como sí sucede en el caso de la Constitución. ¿Cuáles son los razonamientos jurídicos que da la Corte para crear esta doctrina del control de convencionalidad? Pues bien, se basa en los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, lo que llamaremos de aquí adelante la Convención, donde se establece una obligación de respetar derechos sin discriminación de género, es lo que dice la Convención, y existe un deber de adoptar disposiciones de derecho interno y aprobar medidas legislativas o de otro género para hacer efectivos los derechos y libertades consagradas en la Convención. Palabras más, palabras menos, si usted aprueba el tratado, usted tiene que garantizar, señor presidente, señor jefe de Estado, primer ministro, que su país cree la infraestructura necesaria desde el punto de vista jurídico para que esa norma que usted firmó se aplique en su país. Eso es lo que está diciendo la Convención. El artículo 63, aquí sería el 62, 63, 67 y 68 de la Convención, citados todos por la Corte Interamericana en su sentencia,
Establece el compromiso del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana y la naturaleza de lo que se denominaría cosa juzgada internacional. Por su parte, no solo la Convención en sí le da las herramientas jurídicas a la Corte para establecer este criterio jurisprudencial del control de convencionalidad, sino que también está el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, donde señala que existe lo que se denomina el pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? Que partimos de la buena fe del Estado en cumplir con lo que firmó. Ese es un principio básico de derecho internacional público. Sin este principio, el derecho cae por sí solo. Ya no hablamos del elemento democrático de la Constitución. Hablamos de confianza. Y la imposibilidad de invocar el derecho interno para incumplir el tratado. Pues mire, mi derecho establece otra cosa y por eso yo no aplico la convención. La gran pregunta es, primero, ¿para qué la firmó? Pero imaginemos que la firmó un presidente que fue de 4 legislaturas anteriores. Sí, pero es un solo Estado y el Estado sigue. Y usted aceptó ser presidente de un Estado que tenía compromisos. Es, en definitiva, usted no puede invocar su derecho interno para incumplir el tratado. Si usted lo invoca, ese marco normativo interno es inconvencional y es por eso que establece ese criterio la Corte Interamericana. Y por último, se lleva a cabo un progresivo aumento de lo que se denomina técnicamente, aquellos que nos dedicamos a internacional público, el canon de enjuiciamiento de convencionalidad. Palabras que son importantes para aquellos que son jueces, porque ese canon de enjuiciamiento de convencionalidad es los criterios que va a tener un juez para saber cómo contrastar la convención con la ley y saber, o con un acto del poder público que estén evaluando, y saber si este va o no en contra de la convención. Y para eso partimos de la convención en sí misma, vuelvo y repito, los tratados internacionales de derecho y los criterios interpretativos que haya establecido la Corte Interamericana. El canon de enjuiciamiento de convencionalidad. A partir del año 2006, la mayoría de los académicos dicen es a partir de este año que se crea el control de convencionalidad. Yo realmente disiento un poco de esa afirmación por lo siguiente. Hay sentencias anteriores al 2006 que ya hablaban del control de convencionalidad, algunas de manera muy sutil, otras incluso de manera literal y concreta. Por ejemplo, en el año año 2004, en un caso que fue en contra de la República del Ecuador, en un voto concurrente razonado en los párrafos 3 y 4, uno de los magistrados defiende la idea del control de convencionalidad. Incluso en el año 1997 ya se hablaba del valor o del efecto vinculante obligatorio de las decisiones de la Corte Interamericana. Estas decisiones han sido en su mayoría citadas incluso por el Tribunal Constitucional del Perú. Literalmente me sirvió la sentencia del año 2012 donde hace un análisis interesante de todas esas decisiones previas a la famosa del 2006 que casualmente ocurrió con motivo a un caso en contra del gobierno de Chile porque no cumplió lo que establecía la convención y ese acto en concreto que se llevó a cabo en ese caso pues fue declarado inconvencional. Y la no convencionalidad en ese caso lo que permitió, y por eso es que es tan famoso, que no solo el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional la que va a llevar a cabo control de convencionalidad, sino que en este caso dice, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, toda vez que es la intérprete última de la Convención Americana. Cuando me dice los jueces, no me incluye solo los tribunales constitucionales, también el juez ordinario, el que está más cerca del ciudadano. Luego en el 2014 se remarca esta obligatoriedad del control de convencionalidad diciendo las autoridades judiciales deben aplicar los criterios o estándares establecidos por la Corte Interamericana en el ejercicio del control de convencionalidad.
Por ende, las autoridades internas están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana. Señalo lo de autoridades judiciales y están obligadas a tomar en cuenta porque si nosotros hacemos un análisis minucioso de estas decisiones, lo que se está creando es una obligación de los jueces ordinarios a aplicar el control de convencionalidad. Para no hacer tan tedioso todo esto, aquí es donde va el punto, el núcleo duro de mi crítica hacia el control de convencionalidad. El control de la convencionalidad realmente es un mecanismo interesante y basado en las normas que ya vimos anteriormente, que permite la mejor garantía, la eficacia, la efectividad de los derechos humanos, al menos los que se encuentran en la Convención Americana, frente a los actos u omisiones del Estado. De allí todo está perfecto. Lo que me suena delicado en estas palabras expresadas en estas decisiones es esta obligación de aplicar el criterio. Porque eso significaría decidir previamente muchos de los casos que en el futuro va a ocurrir en nuestros países. Es decir, si yo en el 2014 soy juez de la Corte Interamericana y establezco un criterio específico para el análisis de un determinado derecho dentro de nuestra ley, y ya yo digo que es obligatorio de allí en adelante que todos los jueces del sistema interamericano lo apliquen, probablemente ese juez no se va a encontrar en tanta libertad de interpretación y de crear el derecho cuando la Corte le está imponiendo la obligación de aplicarlo. El que realmente sufre, padece, entiende la cultura de ese país es el juez que se encuentra en nuestro país. Pero esto no es una realidad exclusiva y excluyente de la Corte Interamericana. Cuando trabajé en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia, pasaba lo mismo. ¿Cómo deciden jueces, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, en el primer caso, y disculpe que me aparten un poco de esto, pero es que explica perfectamente esa desvinculación con la realidad de los países que son parte de los sistemas? La Corte Interamericana, en su primera decisión, decide condenar a un señor de Uganda por el uso de personas, de niños, en un conflicto armado. Thomas Lubanga. Bien. ¿Quién lo decidió? Una jueza de Brasil, una jueza belga, una jueza, si no mal recuerdo, un juez de Japón, creo, si mi memoria no me falla. En definitiva, son nacionalidades bastante diversas, pero que no necesariamente conocen la realidad del África. Eso no significa de que el señor no debería haber sido condenado. Pero lo que quiero decir con ello es que probablemente hubiese tenido que ser condenado con mayor ímpetu, ¿o no? Esa desvinculación de los jueces internacionales frente a la realidad de los estados es algo propio de los sistemas jurídicos internacionales. Pues bien, en la última sentencia que cito, para no seguir ahondando en el tema de las decisiones, porque yo creo que ha quedado, en mi opinión, claro de lo que es el control de convencionalidad, es importante tener en cuenta que también se aplica el control de convencionalidad o los criterios que establezca la Corte cuando sea en casos de jurisdicción o de competencia consultiva, también son extrapolables al control de convencionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte Interamericana puede recibir de dos maneras casos. Uno, a través de la competencia consultiva, donde un Estado parte se va directamente, un Estado parte o cualquier órgano a nivel mundial, cualquier órgano internacional, etcétera, puede decirle a la Corte, por favor, tengo esta ley, quiero que usted me la interprete, como un recurso de interpretación, quiero que usted me la interprete conforme a la Convención. Eso es perfectamente posible y eso se denomina competencia consultiva. Está la competencia que no es consultiva, es decir, aquella en la cual un caso en concreto llegó porque lo presentó la comisión y vamos a juzgar a las partes involucradas en el caso concernido. Toda interpretación que se lleve a cabo cuando sea en jurisdicción o en competencia consultiva también será parte del canon de enjuiciamiento de convencionalidad que necesita un juez al momento de contrastar el acto o ley conforme a la convención. El canon de enjuiciamiento de convencionalidad en la competencia no consultiva es lo mismo que ya hemos hablado, y es que la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva también integra el canon de enjuiciamiento. Ahora sí, entramos en lo que más me interesa.
la paradoja de la independencia judicial. Muchos cuando hablan sobre el tema del qué es la independencia judicial, terminológicamente hablamos, bueno, el juez tiene que ser independiente ¿frente a quién? Lo primero de todo, frente al juez con las partes. El juez no debe tener ningún tipo de vinculación porque si no debería ser recusado en caso de que no se inhiba, que es el primer deber que tiene. Otros hablan de que debe existir una independencia entre los propios jueces. Un juez superior no le va a establecer cómo tiene que decidir a un juez de otra jerarquía inferior. Tampoco un juez que es el amigo mío que se encuentra de al lado me va a decir cómo es el que yo tengo que decidir. No, yo tengo que tener independencia incluso frente a los miembros de mi propia institución. También entre los poderes del Estado. No puede el poder ejecutivo, por ejemplo, o el poder legislativo, entrometerse en las funciones jurisdiccionales. El que juzga, juzga, el que legisla, legisla, y el que hace actos de ejecutivo en el marco de sus funciones como jefe de Estado, hace esas funciones. Otros lo asocian con el tema de la autonomía. Tiene que existir una autonomía importante en el Poder Judicial, que sea una autonomía funcional, una autonomía financiera y una autonomía estructural. Pero además debe existir capacidad para tener pensamiento y juzgamiento propio. Porque yo sea un partido de derecha o sea de partido de izquierda, no me hace más o mejor o mal juez. Se presume que somos ciudadanos y por ende tenemos el derecho a pensar y a tener nuestras propias ideas. Cuando no me permiten eso y que invado la esfera personal o invaden mi esfera personal, también existe transgresión a la independencia judicial. Hay una independencia objetiva, objetiva, subjetiva y autonomía. Esto lo ha debatido mucho la Red Latinoamericana de Jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que la independencia es objetiva, pero la imparcialidad es el carácter subjetivo de la propia independencia y la autonomía tiene que ser institucional. Y hay una dimensión internacional, algo que también he trabajado bastante, y es en qué medida un tribunal internacional también tiene que ser independiente. La Corte Interamericana también se encuentra aparada por los mismos principios de independencia judicial que tienen nuestros propios países, igual la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje. Elementos en común sobre independencia y líneas simples, y es que la independencia judicial es fundamental para la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estas ideas que estoy utilizando aquí, literalmente las estoy precisando del último informe que hace el relator especial para la independencia judicial, que es el Diego García. Él es del Perú y se encuentra ahora como relator en Naciones Unidas. Y establece esto que me parece que es lo más lógico. La independencia judicial es el deber debe estar garantizada, por el Estado y ser proclamada por la Constitución. No es entendida como un fin en sí mismo, sino como un elemento necesario para el estímulo y el mantenimiento de la legitimidad desde una perspectiva institucional. Es lo que denominamos la independencia judicial desde su dimensión interna. Y también la tenemos desde la externa, es decir, los jueces deben actuar siempre de conformidad con los principios que establece el propio Estado de Derecho, la democracia y la separación de poderes. Y algo importante a tener en cuenta, no es que yo sea el mayor defensor de la independencia, creo en la independencia judicial, pero también acepto de que no es absoluta. Porque si no, lo que yo voy a crear es el mega super juez que puede hacer lo que quiera, pasando o dejando de lado a la ley, a la Constitución y al Estado. No, hay ciertos límites a ese principio o esa garantía de la independencia judicial, que no es un derecho de los jueces, es un derecho del justiciable. Y así tiene que ser entendido. ¿Cuál es la paradoja? Y es a lo que me refería. Por un lado, la independencia de los jueces es vista como una exigencia democrática. Al mismo tiempo, los jueces no son un poder representativo. En su mayoría no son elegidos. Y por lo tanto, habría razones para restarles algunos poderes. Pero si se hace esto bajo ciertas condiciones, también se corre el riesgo de afectar la independencia. Si yo limito demasiado, si yo restrinjo demasiado la independencia, puedo caer en un problema muy grande que es en la vulneración del mismo Estado de Derecho y de la democracia.
Los ejemplos concretos que uso para poder explicitar mi teoría acerca del control de convencionalidad y cómo probablemente puede afectar la independencia judicial se basa en dos ejemplos, entre más, puedo dar más, pero los dos que utilizo que son más ilustrativos son estos. Hay un principio que generalmente, bueno, una afirmación que generalmente existe en el Poder Judicial, y es: los jueces deben seguir las órdenes de sus superiores jerárquicos. ¿Esto qué significa? En sí mismo pareciera que transgrede el núcleo duro de lo que es la independencia judicial. ¿Por qué? Porque yo debo seguir la orden de mi superior porque es mi superior. ¿En qué medida eso es posible o no? Y hay otra idea que siempre se plantea en el Poder Judicial y es la vinculación del precedente judicial. Los tribunales de menor jerarquía tienen que cumplir las sentencias o los precedentes judiciales establecidos en sentencias por los tribunales superiores. Allí viene lo que yo comentaba, y es: ¿qué aplicación puede llegar a existir por un juez ordinario cuando lo que está es repitiendo por esta máxima un criterio que estableció fue un tribunal superior? ¿El justiciable realmente está recibiendo la justicia que demanda de ese juez cuando sabe de perogrullo que va a cumplir, va a acatar los criterios interpretativos del superior? Eso incluso puede llevar a que yo presente la demanda o desee que caiga en un tribunal porque sé que piensa de tal manera, porque sigue tal corriente interpretativa del Supremo, por ejemplo. No, la idea es que cuando yo recurro al juez, cuando yo acudo al juez, es con la intención que sea libre de poder decidir qué norma aplicar y cómo aplicarla. Eso es la libertad que demanda el justiciable en el marco de la garantía de la independencia judicial. No que aplique el criterio del superior y tampoco llegue ni a motivar, sino que hace suyos todos los argumentos del superior porque le parece una jurisprudencia bonita, bien desarrollada, bien motivada, pero eso fue de un caso del superior. Decide, porque tu obligación es decidir como juez de la causa. Así pues, toda influencia, sería la pregunta que yo me haría después de estas ideas tan provocadoras probablemente, ¿toda influencia de un juez significa entonces que debe ser considerada una violación de la independencia judicial? Pues no. Ya dijimos que la independencia judicial no es absoluta. Por ende, necesariamente tienen que existir restricciones a ese poder de los jueces. ¿Y cuáles son las restricciones más básicas? Basadas en otros principios. Como por ejemplo, yo tengo el principio de recurrir a una doble instancia. ¿Por qué? Porque considero que objetivamente la decisión de mi tribunal no se encuentra ajustada a derecho y presento un recurso de apelación, por ejemplo. Esa posibilidad de recurrir las decisiones del tribunal porque no motivó conforme a lo que considero que debería haber sido, es una de las posibilidades por las cuales no es tan absoluto ese principio de independencia judicial. Y así también un tema de seguridad jurídica. También el precedente judicial nos da seguridad jurídica en gran medida. Si nosotros tenemos claro cómo institución el Poder Judicial analiza un determinado derecho, pues mira, yo como justiciable ya sé cuándo o no demandar porque sé cómo es que interpretan los tribunales. O sea, es un juicio de ponderación claro lo que tiene que existir. No es que uno prevalece frente al otro. Sin embargo, para que cualquier intromisión no, pero sí influencia de un juez pueda ser considerada que no viola la independencia judicial, deben cumplirse dos requisitos. El primero, el sistema en el que se encuentren inmersos las cortes o tribunales superiores y sus inferiores jerárquicos deben prever dentro de las reglas de interpretación y aplicación y corrección todos los ámbitos, los alcances y los supuestos en que el mandato del superior puede incidir en la decisión de los jueces. Principio de legalidad simple. Todo lo que el juez determine que el inferior debe cumplir tiene que estar amparado en la norma legal. Y el mandato debe ser democrático y no autoasignado. ¿Qué significa? Que no puede ser discrecional y arbitrario por parte del propio tribunal superior o evaluador de la actividad de otro juzgado. Y aquí viene la parte ya final de la exposición y es el control de convencionalidad, entendiendo lo que es
y la independencia judicial que ya hemos analizado de los jueces ordinarios, existe una relación de choque o complementariedad. La garantía de la independencia judicial, primero, ¿es aplicable a los tribunales internacionales? Aquí, indiscutiblemente, debo decir que sí. Esos mismos criterios que analizamos a lo interno de la independencia judicial tienen que ser también aplicados a los tribunales internacionales, pese a que son de naturaleza distinta. Debe existir un diálogo jurisprudencial. ¿Qué significa ello? Un diálogo constructivo, no una relación de choque entre los tribunales en sí, con los superiores e incluso, en este caso en concreto, con la Corte Interamericana. Y basado, por lo menos en el caso, en el sistema interamericano, en el principio de complementariedad. Es decir, agote usted, ciudadano, las vías que le establece su país y una vez que usted agote todos los recursos, tiene la posibilidad de acudir al amparo internacional que le ofrece el sistema interamericano a través de la Corte. No significa que vaya directo a la Corte. La Corte ya lo ha dicho muy claro. La Corte complementa la protección de los derechos que a lo interno previamente debe haberse llevado a cabo por cada Estado-nación. Y la última diapositiva es esta y dice: la obligación de los jueces ordinarios nacionales de tomar en cuenta esa obligación que he establecido jurisprudencialmente de las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿viola o no la independencia judicial? ¿Qué significa? Tengo que ver si esta obligación cumple con los dos requisitos que ya yo dije, si está establecida en el marco normativo y si no es autoasignada de manera discrecional. En mi opinión, cuando una corte como la Corte Interamericana establece la obligación del control de convencionalidad que no se encuentra establecida de manera precisa y concreta en el convenio, pero que a través de una interpretación o de un caso en concreto obligue a que su interpretación la aplique todos los jueces, creo que va más allá del mandato que la misma convención le ha dado a la Corte Interamericana. Y lo segundo es que es una creación, me refiero específicamente a los criterios interpretativos, a la obligación de aplicar los criterios interpretativos. Creo que es indiscutiblemente autoasignada y no goza de la legitimidad que sí tiene la fuerza vinculante de las decisiones para un caso en concreto. Si en un caso en concreto llega a la Corte, allí nadie cuestiona el poder de la Corte Interamericana. Lo que decida debe cumplirse, sobre la base de lo que hablamos del pacta sunt servanda y de la obligación de los Estados. Pero la crítica que hago es no solo cuando se sea parte, eso queda claro, sino cuando no se sea parte del caso que estableció el criterio jurisprudencial. Porque yo, que no soy de un caso que fue contra Chile, que fue el primero que se utilizó del 2006, porque yo, que soy de Venezuela, o el juez de Perú, tiene que aplicar ese criterio, si no fue parte de ese caso. Los jueces ordinarios de cada Estado miembro del sistema deben tener en cuenta no solamente el tratado, es lo que dice la Corte, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la propia Corte Interamericana, intérprete última de los convenios de la Convención Americana. Esto ya lo dijimos, es la obligación no convencional, sino jurisprudencial. Y los tratados internacionales no tienen el origen democrático que dijimos. Estas razones me demuestran a mí que la obligación impuesta, al menos en lo que se refiere al dar cumplimiento a las obligaciones convencionales no derivadas de sentencias de procedimiento en que se sea parte, creo que exceden por sobremanera el mandato de la Convención y por ende transgrede las bases mínimas de la independencia judicial que deben tener los jueces ordinarios. Con todo, y para terminar, el deber de cumplimiento de las obligaciones convencionales no derivadas de las sentencias de un procedimiento en el que se sea parte, considero que esta obligación es una intromisión a la independencia judicial. El ideario del juez racional es del juez activo. Eso es lo que pretende la Convención. No un juez pasivo que lo que haga es recibir instrucciones de la Corte Interamericana a través de otros casos previos y que simplemente yo lo que hago es cortar y pegar. No, decide. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la última declaración, y ya con esto finalizo, de la declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se llevó en Ecuador en abril de este año, es que nunca debemos olvidar que los conflictos de carácter jurídico sometidos a la jurisdicción
la competencia natural la poseen los tribunales de base. Ese es el principio básico de lo que se considera el juez natural. Ya con esto termino y muchísimas gracias. Previo a darle la palabra a la doctora Eliana Victoria Quesada Muñoz, una precisión, mi estimado doctor Milton Mesa. Antes de ingresar a este evento, que el público, por cierto, hay magistrados también, me dijeron, me llama mucho la atención el aspecto de la teoría del margen de apreciación y la tutela multinivel. No sé si sería pertinente, mi estimado doctor Mesa, precises al respecto. Sí. Bueno, me imaginé que eso iba a ser abordado a la hora de las preguntas y las respuestas, pero no tengo ningún tipo de problema. Lo que ha desarrollado la doctrina acerca del control multinivel de protección de los derechos humanos, incluso para esto me referiría muchísimo a la doctrina establecida, por lo menos académicamente establecida por el profesor Rafael Busto, que es profesor de la Escuela del Poder Judicial de España, es muy clara. Y es que cuando abordamos el criterio de multinivel, no es únicamente en la mera interpretación, sino también en la estructura de la gobernanza multinivel que sucede, por ejemplo, en experiencias como la Unión Europea. Me explico. Cuando hay procesos de integración en una determinada región, generalmente se crean instituciones propias de ese grupo, que sería, por ejemplo, en este caso, la Unión Europea. La Unión Europea tiene un tribunal que sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que surge con motivo al proceso de integración de los estados que son miembros de la Unión Europea. Si un juez ordinario tiene que hacer un análisis de valoración acerca de una determinada ley, por ejemplo, tiene que primero entender que su Estado es miembro de un sujeto jurídico internacional nuevo, que es una región distinta, que es un nivel distinto al nivel del Estado-nación, y desde esa perspectiva de que existen distintos niveles en toda la estructura, debe abordar y analizar el caso en concreto. Partirá de un nivel previo, que es un nivel legal en el caso en concreto, después seguirá a un nivel constitucional e incluso abordará lo que se denomina el nivel comunitario, es decir, las decisiones de la Unión Europea. Es el ejemplo claro que me permite a mí para poder explicitar que cuando un juez ordinario tenga que interpretar el derecho, tiene que entender que existe una gobernanza multinivel. Y en el caso nuestro de América Latina, tenemos ejemplos muy interesantes como el caso de México. México, al ser un Estado federal, asume y entiende que hay distintos niveles dentro de su propia estructura jurídico-territorial. Tiene los departamentos, tiene las gobernaciones, tiene a nivel federal. Todo juez, cuando interprete la norma, tendrá que valorar y entender la estructura donde se encuentra, pero además entender que va a ser valorado por un juez de otra región o nivel de evaluación. Y entendida lo que se refiere a la gobernanza multinivel, está a la par lo que ya comenté, que es que hay distintos niveles de valoración en sí misma del acto que esté sometido al juez en concreto. Es decir, hay un nivel legal, hay un nivel constitucional y en el caso, por ejemplo, mexicano, existe un nivel federal de valoración, de análisis del acto en concreto que esté sometido al juez ordinario. Entendiendo la gobernanza multinivel y entendiendo que existen varias maneras o modos de interpretar por niveles la misma norma, eso lo tienes que complementar como juez ordinario, como magistrado, para poder saber cuál es la más armoniosa, coherente dentro del sistema de cual forme parte. Si un juez de España necesita analizar cuando una ley que va a aplicar es o no contraria a derecho, no va a ser únicamente en contraste con la Constitución, sino también con todos los convenios de la Unión Europea, porque ese juez no solo tiene la toga de juez ordinario de España, sino que tiene también la toga de juez comunitario.
Ese juez, cuando haga un juicio de valor acerca del caso que le corresponda, tendrá que hacer una valoración multinivel porque sabe muy bien que pertenece a una comunidad que se llama la Unión Europea. Ese criterio surge históricamente de allí como proceso de integración. Se intentó en América Latina hacerlo a través del Mercosur, de la UNASUR. Hubo propuestas en el año 2013, por ejemplo, a través de Ecuador, de crear un tribunal penal internacional sudamericano como una suerte de entidad político, de entidad territorial más amplia de nuestros propios estados. Si un juez español no entiende que también es juez comunitario, nunca podrá aplicar el derecho comunitario. Y para poder aplicar un derecho comunitario, tiene que entender que no solo están sus leyes nacionales, sino las leyes propias del nuevo sujeto jurídico internacional, que se llamaría la Unión Europea. Eso es palabras más, palabras menos, podemos profundizar en el debate, pero lo que la doctrina, al menos a nivel de Europa, ha desarrollado sobre la defensa multinivel de los derechos. Perfecto. Más bien, ahora sí, si me lo permiten, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Eliana Victoria Quesada Muñoz. Como ya les dije, ella es ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Chile. Doctora, si tuviera bien... amigos muy queridos, y además compartir con ustedes que son operadores jurídicos al igual que yo. Y dentro de eso anoté algunas preguntas que quisiera hacerles al doctor Mesa para ver que nos ilustra hacia nuestra trinchera, que es el Poder Judicial, ¿verdad? Voy a seguir el orden de los temas que expuso el doctor Mesa. Primero por aquí anoté, ¿cree usted que ha variado la obligación del control de convencionalidad cuando se trata de la competencia consultiva o de competencia obligatoria? Bien, si quiero entender de tu pregunta, Eliana, sería que hay una variación de esa obligación, del contenido de la obligación, cuando se considera que devenga de una competencia consultiva a una competencia no consultiva o obligatoria. Pues sí, mira, la sentencia de la Corte Interamericana va mucho más allá cuando se refiere a la competencia consultiva. Hay dos casos interesantes que ocurrieron el año pasado, en noviembre. Uno fue presentado por Costa Rica acerca de una ley que abordaba sobre los derechos entre la comunidad de gay, lesbianas, transexuales, transgéneros, intersexuales, donde decía si esa ley pedía a la Corte que interpretara el proyecto de ley o la ley en sí misma, no recuerdo en este momento, pero conforme la cotejara, la contrastara conforme a las disposiciones que establece la Convención. En esa decisión que tomó la Corte Interamericana explica que incluso la interpretación que ellos hacen sustancial acerca de esa ley, que es solo de Costa Rica, deberá ser parte del canon de enjuiciamiento del control de convencionalidad. Pero va más allá y dice que incluso aquellos estados que no sean o que no hayan aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, pero que sean parte del sistema, por lo menos de la Organización de Estados Americanos, deberán tomar como guía esos criterios interpretativos. Yo creo que allí la Corte lo que hace, y este es el mismo argumento que ratifica en el otro caso, que es sobre derechos medioambientales, lo que hace es entender que como no es de obligatorio cumplimiento para un Estado que no ha asumido las decisiones de la Corte como obligatorias, al menos lo debería entender como una guía. No así sucede cuando se refiere a competencia no consultiva. En eso ha sido más cerrada la Corte. Ha dicho, lo tiene que cumplir las partes involucradas en el caso en concreto y tendrán que tomar debida nota y llevar a la práctica en el marco del canon de enjuiciamiento del control de convencionalidad los jueces que hayan asumido como obligatoria la jurisdicción de la Corte.
no hace referencia ni al resto de Estados miembros que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, pero que ya no son parte del sistema o al menos no han asumido a la Corte Interamericana sus decisiones como obligatorias. Eso sucede con casos como, por ejemplo, Venezuela, que ya no pertenece, denunció en el 2014 el Pacto de San José de Costa Rica y ya no se encuentra dentro del sistema, pues sería uno de los destinatarios de esa frase que establece la Corte Interamericana en el caso de las competencias consultivas, que incluso Venezuela, por dar ese ejemplo, debería tomarlo como una guía al menos de contenidos mínimos de los derechos. También me gustaría, como usted conoce muy bien la realidad de Europa, principalmente de España, porque reside ahí en ese lugar y trabaja incluso en España, me gustaría saber si se hace ese control de convencionalidad y qué sucede cuando con los tribunales españoles deben aplicar los criterios interpretativos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasa A ver, ¿Cómo actúan los tribunales? Ya, en el caso de la Unión Europea, en el caso de España, para tenerlo como un ejemplo, permite visibilizar dos realidades completamente diferentes que incluso colegas en España no toman en cuenta o a veces no llegan a entender completamente. Primero, en España o en la Unión Europea, cualquier miembro de la Unión Europea tiene dos tribunales internacionales sobre su costado, por así decirlo. Está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el tribunal propio de la Unión Europea, y está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el tribunal del Consejo de Europa. El Consejo de Europa está compuesto, si no mal recuerdo, de 47 miembros. Sería como la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. En cambio, la Unión Europea tiene 27 o 28 miembros y es un sujeto de derecho internacional público distinto a lo que es el Consejo de Europa, pero muchos de los estados, por no decir todos, son partes del Consejo de Europa. Si un caso en España, un juez ordinario se encuentra con una antinomia jurídica entre una ley concreta frente a su propia Constitución, frente a un tratado internacional, de la Unión, por ejemplo, de la Unión Europea, tiene dos vías. La primera es un recurso que le establece el mismo convenio de creación de la Unión Europea en uno de sus protocolos, que se llama el recurso de control prejudicial. Es decir, yo paralizo mi causa, paralizo el expediente y solicito de manera directa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a que se pronuncie acerca de si esa norma es o no contraria a cualquier reglamento, directiva o incluso convenio de la Unión Europea. Si yo soy juez ordinario de España y me encuentro con ese caso en concreto, pero también veo que hay vulneración de derechos humanos, yo no puedo, de manera directa, pero sí las partes, llevar a cabo una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que el acto en concreto, que la violación que se produce, va en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aquí tendrá que agotar las vías correspondientes de ir al Tribunal Supremo y después de pasar por el Tribunal Supremo probablemente ir al Tribunal Constitucional, y una vez que agote todo eso podrá ir al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el control de convencionalidad es muy difícil que se pueda llevar a cabo, al menos desde la perspectiva que tenemos nosotros en América Latina. En Europa, y específicamente en la Unión Europea, apuestan mucho al control concentrado de constitucionalidad. Es muy difícil ver que un tribunal ordinario pueda desaplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución. Por ende, el control difuso es prácticamente inexistente. Tan inexistente es que cuando eso sucede, lo máximo que podrá hacer un juez ordinario es que si va en contra de una directiva o de un reglamento, presentar la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. E incluso también hay una reciente, a través de un protocolo recientemente aprobado por la Unión Europea, que no solo cuando haya contradicción, sino también puedo ejercer el control de interpretación, un control prejudicial de interpretación. Tengo determinada norma de mi país
que probablemente va en contra de una directiva suya. Suya me refiero Unión Europea. Pues mira, quiero que me lo analice. Eso va en consonancia con lo que decía del tema multinivel. Es ese juez que no solo se ve como juez de un Estado-nación, asume que pertenece también a un sujeto jurídico internacional distinto de su propio Estado-nación y que se llama, por ejemplo, en este caso, la Unión Europea. Entonces yo tengo que valorar cómo interpreta un determinado caso en concreto también la Unión Europea a través de sus órganos europeos. O sea, esa es la realidad que se encuentra en esa zona. Bueno, y la última pregunta, que el tema que usted tocó también, es ¿qué opina de esa obligación de aplicar los criterios de los tribunales, de aplicar los criterios interpretativos de la Corte Internacional de Derechos Humanos de manera general en todos los países miembros del sistema interamericano? Bueno, eso va muy a la línea de las últimas diapositivas. Creo que cuando un Estado nuestro es parte de un caso en concreto, claro que es obligatorio el criterio interpretativo de la Corte. Pero si yo no soy parte, pero sé que otro país tuvo un caso similar donde fue decidido y fue establecido un criterio interpretativo en ese caso en concreto, yo puedo analizarlo o puedo tomarlo en cuenta como una guía, como lo hace en el caso de la competencia consultiva para aquellos estados que no han aceptado la obligación de cumplir las decisiones de la Corte. Pero entonces, ¿no sería obligatoria esa interpretación? No sería obligatoria, sino como una guía interpretativa. Y yo creo que eso es válido, es sano para alcanzar la armonía dentro del sistema interamericano. Lo que considero que traspasa y puede llegar a la intromisión es cuando me obligan a mí, juez ordinario, a aplicar la interpretación que la Corte hizo en un caso donde yo no era parte. Porque ataca la independencia. Ataca la independencia porque ya previamente me está estableciendo unos criterios que yo debo tomar en un caso que yo no tuve ningún tipo de relación. E incluso cuando sea, y yo voy más allá, cuando sea de mi propio país. Claro. Porque si es un caso en concreto donde hubo una parte A y una parte B, que generalmente es el Estado, eso lo decidió en ese caso en concreto. Yo soy juez en Lima, pero tú eres juez de Cusco y hubo un caso donde simplemente establecieron un criterio que te fue mal a ti, decidiste mal y simplemente establecieron un criterio. Yo pudiera utilizar eso como guía, pero porque haya sido condenado el Estado, que haya sido condenado el Perú por ese caso en concreto, no significa que yo de perogrullo tengo que aplicarlo como un criterio a rajatabla al momento de evaluar un caso en concreto. Ojo, lo que sí debo aplicar, y eso queda incuestionable, es el tratado en sí mismo. Yo tengo que tener una libertad como juez ordinario de poder aplicar los tratados en tanto y en cuanto me lo permita mi sistema interno. Ya sea porque fue un sistema monista, hubo una ley aprobatoria y hago un control de legalidad normal que se hace en los jueces, o ya sea simplemente a través del Tribunal Constitucional si tengo que elevar una cuestión constitucional o lo que corresponda. Muchas gracias. Muy bien. Invitamos, si tuvieran a bien alguien del público a hacer alguna interrogante. ¿Sí? A ver, le damos en principio la palabra a nuestro invitado, el ministro de la Corte de Apelaciones de Chile, y luego a usted, mi estimado doctor. ¿Le parece? Lo escuchamos. Don Milton, una consulta. ¿Ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos algún sistema de publicación o notificación de la doctrina que va creando? Se lo pongo así: nosotros en Chile tenemos un diario oficial y entra a regir el diario oficial, la ley, cuando sale publicada en el diario oficial. Una sentencia no es tan clara como el diario oficial, porque generalmente tiene muchas divagaciones y creo que las del tribunal en comentos son larguísimas. Entonces, ¿desde cuándo y de qué manera los Estados miembros, opina el tribunal, si es que lo opina, entraría a regir esa interpretación que él hace como obligatoria? ¿Y cuál sería la fuente a través de la cual uno podría conocer esa interpretación?
el juez ordinario tendría que leer todas las sentencias que dicta el tribunal, o hay algún órgano que de alguna manera lo sistematice, lo explique, que sea posible conocerlo de una manera más fácil. Y la otra pregunta que quería hacerle es si, quizá un poco más política, pero me interesa saber si el Tribunal Interamericano, con esta pretensión un poco prepotente, estimo yo, de querer imponer sus criterios, no solo a los jueces, sino que también en las legislaciones, y imponiendo de alguna manera criterios valóricos que en algunos países resultan más fáciles de aceptar, pero en otros no, como por ejemplo el matrimonio homosexual, ha pagado un precio político. Si esa pretensión es la que ha significado que ha tenido problemas de financiamiento y el retiro de Venezuela. Eso. No sé si te parece que hagamos yo voy anotando y hago perfecto, un panel, muy bien. Entonces, más fácil. Correcto. Escuchamos la otra pregunta, mi estimado doctor, si tuvieras a bien. Va a responder en conjunto. A ver. Buenas noches, señores asistentes, damas y caballeros. Buenas noches, doctora Chile. Doctor Milton Mesa Rivas, buenas noches también. Buenas noches, doctor. Bienvenido a nuestro país, el Perú. Gracias por su visita y gracias también por estar aquí con nosotros en esta hora, dialogando y a la vez también analizando ciertos puntos de la política internacional judicial que se manifiesta a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que hoy en día está bastante voceado en el mundo, en todos los países del mundo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y el Perú es uno de los tantos países del mundo en que también se habla sobre los derechos humanos, especialmente en casos de genocidio que ha habido en el departamento de Ayacucho, en Perú. No sé si usted habrá tenido alguna noticia sobre eso. Pero en el Perú existe un departamento que se llama Ayacucho y ha ocurrido casos de genocidio, de homicidio en masa, que ha sido denunciado también ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y han habido personalidades denunciadas por ello. Uno de esos casos es también que se refiere, que supuestamente ha sido denunciado ante la Corte, es la matanza en el penal El Frontón, hecho en Lima, en la provincia del Callao, aquí en Perú, que en el gobierno del señor Alan García Pérez en el año 1985 al 1990, que tuvo su periodo de gobierno. Y fue denunciado, pero todavía no hay ninguna respuesta sobre ese caso. Una respuesta de puesta en prisión o algún pago de reparación civil a los deudos de los que han sido muertos en ese penal. A la vez también no ha habido ningún otro tipo de implicancia sobre ese caso en cuanto se refiere a la prisión de los cómplices o a los ejecutores del hecho. Pero el detalle está en que la Corte Internacional de Derechos Humanos también tiene sobre un caso sobre lo que es lesbianas, homosexuales, transexuales y así. En el Perú hay una organización que se llama LGTB, que justamente agrupa a todas esas personas, pero ellos también están buscando sobre esa situación que se hablaba sobre el matrimonio de hombres con hombres, ¿no? Que se llama así, o el matrimonio entre personas del mismo género, o matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo lo ve eso la Comisión de Derechos Humanos? ¿Y cómo es el trato que se le da en cuanto se refiere a como hombre, como persona, ya que el Código Internacional de los Derechos Humanos dice bien claro que no debe haber discriminación por raza, religión y sexo? O sea, ellos también son parte de la persona humana como tal con su sexo, pero en sí la misma posición como ser humano y las desviaciones en cuanto se refiere a la personalidad de ellos les hace organizarse como un supuesto tercer o cuarto sexo.
dado que el primer sexo se refiere al hombre, el segundo sexo a la mujer y el tercer a la rama de lo que es esto, los gays y los otros a las lesbianas. Pero en sí, el detalle principal, ¿cómo ve este caso la Corte Internacional de Derechos Humanos, dadas las denuncias de discriminación hacia ellos y dada también la denuncia sobre algunos casos de genocidio sobre ese caso, doctor? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra interrogante? A ver. Buenas noches ante todo. Bienvenidos a nuestro país. Tengo una duda bien grande. Yo le escuché a usted, doctor Milton, decir que habiendo la independencia de poderes y el control del Estado, que cada país maneja sus leyes, ¿por qué, por ejemplo, un país permite un asilo a un prófugo de la justicia, habiendo nosotros manejado nuestras propias leyes? Entonces, ¿en qué se fundamenta esas personas que son prófugos de la justicia estar en otro país? Bien, ¿alguien más? Si tuviera bien. Entonces le otorgamos la palabra al doctor Milton Mesa Rivas para que tenga bien responderlas. A ver. Bueno, voy a empezar por responder en el mismo orden, ¿no?, que me fueron planteadas. Al ministro Pablo, ministro, lo que le puedo comentar al respecto de sus dos preguntas es lo siguiente. El tema de la jurisprudencia. Está claro que a partir, por lo menos, del año 2006, que se establece ese criterio de vincular al juez ordinario como uno de los sujetos obligados a aplicar la interpretación que lleve a cabo la Corte Interamericana, en teoría, cada Estado miembro del sistema, a través de los mecanismos propios de sus propios tribunales superiores, etcétera, debería establecer un seguimiento de la base de datos, entendiendo que ahora sus propios jueces tienen que aplicar esos criterios. Creo que es un tema institucional que debe ser trabajado conforme a los criterios de gestión de cada uno de los poderes judiciales de nuestros países. No obstante esa realidad, la Corte entiende que no todos vamos a la misma marcha y por ende, a través de su página web, que está no tan buena como uno quisiera, pero por lo menos tiene ciertos criterios o palabras clave que pueden permitir asociar determinados grupos de decisiones conforme a temas concretos. Temas de medioambientales, temas de igualdad, ante la igualdad de género, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, creo que esos criterios de comandos de clasificación que hace la misma Corte a través de su página web sería un mecanismo interesante para poder hacer seguimiento. La Corte también lleva a cabo boletines mensuales, donde generalmente hace por tópicos un análisis de cuáles son las decisiones preponderantes más importantes para ese momento en que salga el boletín. Lo interesante de estos boletines es que no solo hace referencia a la sentencia en concreto que haya salido en determinado mes, sino que refiere los antecedentes de esas decisiones. Algo muy común en las propias decisiones de la Corte Interamericana en sí misma. Eso se ve, esa es una de las características que hace diferente, por ejemplo, a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta la cantidad de páginas. La Corte Interamericana lo que hace es reproducir muchos de sus argumentos como una manera de ratificar armoniosamente lo que viene haciendo desde el pasado cuando hubiera sucedido un caso en concreto que determina necesario crear criterio jurisprudencial. Y cuando hacen estos boletines permiten hacer ese background del caso que corresponda, ¿sí?, ambiental, etc. Y sobre esos boletines también hay una buena base de datos accesible plenamente a través de la página de la Corte. Sobre el control político. Generalmente en la universidad o con colegas trato de utilizar la comparación mucho con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
con el tribunal nuestro, con la Corte Interamericana, porque creo que es una herramienta interesante y pedagógica para poder establecer las diferencias. Y el control político es una de ellas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es una de las debilidades del sistema interamericano, al menos desde la Corte? Y es que no existe un órgano, sino la misma Corte, que tiene que garantizar la aplicación y ejecución de sus propias decisiones. Yo juzgo y de paso me encargo de que mis decisiones las puedan ejecutar los estados rebeldes del sistema. No así sucede en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Convenio de Europa es muy claro. Decide el Tribunal Europeo y es un Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que sería como la Asamblea General de Estados Americanos, que se encarga de que esas decisiones realmente se cumplan. Porque se entiende, como lo dije al principio, que los órganos internacionales y los tratados carecen de un origen puramente democrático. Es eminentemente político y por ende, a través de mecanismos políticos y diplomáticos, es una de las mejores vías, por no decir la mejor, para poder alcanzar la ejecución de estas decisiones. El caso de Venezuela es un ejemplo tipo. Venezuela llega a la decisión de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y salir del sistema interamericano porque no creo que hubo la estrategia política idónea de parte del sistema para lograr hacer entrar en razón al país de no salir del sistema. Pero a la inversa también, el acto de denuncia formal que hace el entonces canciller, hoy presidente de Venezuela, tenía ciertos argumentos, al menos que gozaban de cierta verosimilitud, de cierta coherencia. Y era el típico ejemplo que muchos países todavía lo siguen usando, que si son miembros del sistema, no agotan los recursos en cada estado. No agotan los recursos de cada estado, pero llega igual el caso a la Corte Interamericana cuando il limine lite debe inadmitirlo, hasta tanto no se agoten los recursos. Claro, a veces los recursos son imposibles de poder presentar, como probablemente haya sucedido en el caso venezolano. Pero creo que ese caso en concreto permite entender que si no pasamos por soluciones políticas, de acuerdo, de negociación, probablemente los sistemas se van debilitando cada vez más y pueden llegar a desintegrarse por completo. Acerca de lo del genocidio, antes de partir de lo del genocidio, creo que hay un punto que se me olvidó, que es el margen de apreciación, y eso es muy fácil para poder cerrar un poco todos los temas que habían colocado en la ponencia, y era que en el sistema europeo de derechos humanos hay un concepto que es el margen de apreciación, y es bastante interesante porque se está aplicando mucho después de que MacGregor llega como miembro de la Corte. Creo que ha hecho mucho énfasis en esta idea, y es: los tribunales internacionales, al menos de derechos humanos, lo que deben establecer son contenido mínimo de los derechos, y la interpretación conforme que deben hacer los tribunales nacionales es que entre el catálogo de opciones de poder interpretar cómo debería ser un derecho conforme a la legislación de nuestro país, al menos respete el contenido mínimo de lo que se encuentra amparado en los convenios internacionales y muy probablemente así es, en los criterios interpretativos de la Corte Interamericana. Esa interpretación conforme permite por deferencia que el Estado en concreto tenga la libertad, desde su cultura, desde su manera de ver el mundo, de adaptar esos contenidos mínimos. Y eso me lleva al caso, por ejemplo, de la comunidad de gays, lesbianas, transexuales, transgéneros e intersexuales. La Corte Interamericana ha sido muy clara con este principio del margen de apreciación, extrapolable no solo a los jueces, sino también al legislador. Yo no puedo imponer, como Corte Interamericana, que todos los países de la región decidan que el matrimonio igualitario es conforme a derecho. Porque existe una pluralidad de constituciones y de realidades en nuestros países. Lo que sí debo es al menos establecer un contenido mínimo. Y es que en función de la orientación sexual que tenga la persona, de su condición de género, yo no lo puedo discriminar. Eso lo establezco yo como un contenido mínimo Corte Interamericana. Ahora, a través del margen de apreciación que tengas tú como juez en tu país, tendrás que al menos eso respetármelo y busca la manera que más se adapte a tu cultura para poder llevarlo a cabo. La tendencia internacional, y es lo que hace el exhorto
Eso muy claramente, por lo menos en la decisión de noviembre del año pasado, de esta que se presentó conforme a la solicitud de interpretación del gobierno costarricense, creo que es, o de República Dominicana, es, te digo esta realidad, establezco este mínimo, pero te exhorto a que valores la realidad mundial de lo que está sucediendo y cómo está evolucionando positivamente la legislación en estos casos en concreto, donde la legislación debe ser garantista, protectora de los derechos y no discriminatoria. Y si tú quieres hacer algún tipo de discriminación, razónamelo, conforme al mismo contenido mínimo que te he establecido en mis propias decisiones y que establecen los tratados internacionales. Esa es la línea que ha establecido la Corte Interamericana, fundamentalmente por ser diferente, porque sabe que una imposición a rajatabla a los tribunales puede llevarnos a casos como el venezolano, donde tenemos que entrar en el terreno de lo político para hacer entender al Estado forajido o al Estado rebelde, mira, tienes que cumplir, no tienes que cumplir, y eso es lo que menos quiere la Corte Interamericana, porque lo que procura es la consolidación del propio sistema interamericano y no su debilitamiento. Sobre el tema de genocidio, el genocidio per se, como un tipo dentro de la Corte Interamericana, no necesariamente está establecido. Puede estar establecido como una vulneración de los derechos humanos establecidos que se encuentran en la Carta, en el Pacto de San José y en los tratados internacionales. Los procesos son muy lentos. A diferencia del sistema europeo de derechos humanos, a partir de la modificación que se hizo del protocolo 14, ahora todo el mundo puede presentar denuncias directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cosa que no sucede con la Corte Interamericana, y han aumentado exponencialmente las causas que se llevan allá. ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace un análisis, a pesar de las decisiones que sean tan complejas, como hablaba el ministro Pablo, como entre ese mundo de decisiones yo detectar cuáles son las importantes y establecer los criterios, lo difícil. Tampoco es que sean tantas las decisiones, son gruesas las decisiones, pero no son tantas, al menos en comparación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede perfectamente sacar más de 1000 al año. En cambio, la Corte Interamericana, a lo sumo, 4, 5, 7 y no más. Entonces, lo comento es porque los tiempos son distintos, por lo menos en comparación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Probablemente muchos de estos casos pasan antes, se encuentran varados en la comisión, porque es la única, como principio, que tiene la competencia de presentar los casos formalmente a la Corte Interamericana. Y allí es donde creo que está el debate más duro, al menos en los casos a los cuales usted se refería. Si fuera un caso más concreto, nuevo, pues está la opción de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Penal Internacional, que no excluye la participación o la colaboración con la Corte Interamericana en el marco del concepto de diálogo jurisprudencial que existe hoy en día, al menos entre la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos, y pudiera existir con la Corte Penal Internacional, pero tendría que pasar antes por la Fiscalía Internacional, que se encuentra ahora a cargo de Fatou Bensouda. Estas son las opciones que pueden existir. No conozco los casos en concreto y su desarrollo y su estado actual. El seguimiento sí se les puede dar porque son bastante públicos a través de la página web de la propia Corte Interamericana e incluso a través de la página de la Comisión, en caso de que no estén en la Corte, que por mi experiencia probablemente sea en donde se encuentre. Y por último, acerca del asilo, el asilo, el que se asila pero que ha sido prófugo de la justicia, es un tema difícil, incluso lo estamos teniendo durísimo actualmente en Europa, con el caso, por ejemplo, de conflicto armado en Siria. El conflicto armado en Siria, sin entrar en detalle, es uno de los conflictos que ha marcado un antes y un después, al menos en el siglo XXI. Y la gran masa de flujos migratorios que huyen de la guerra y que quieren entrar a la Unión Europea, o a Europa al menos, y después a la Unión Europea, es bastante difícil. Es bastante dura. Y muchos de ellos solicitan el asilo, algunos solicitan el estatus de refugiado. Será competencia del Estado receptor el establecer si ese señor o esa señora
que en su país de origen ha sido un prófugo de la justicia cumple al menos los cánones necesarios para considerarse en el estatuto de refugiado o en el estatuto de asilado, que son instituciones distintas y que tendemos, al menos desde el punto de vista conceptual, a mezclarlas. Si el Estado acepta considerarlo como un refugiado o como un asilado, él va a hacerse cargo. Y amparados en esa protección de la institución del asilo, el Estado de origen no tiene la posibilidad de solicitar extradición. ¿Por qué? Porque el Estado de acogida está garantizando que al menos no vaya a seguir afectando los derechos o intereses del Estado de donde viene el Estado originario. No conozco de casos en los cuales, por ejemplo, si es un prófugo de la justicia porque está yendo en contra del gobierno que se encuentra regente en su país de origen y sigue haciendo activismo político en el país que lo aceptó como un asilado. La práctica y la historia ha demostrado que eso sucede y tampoco hace nada el país de origen. ¿Por qué? Porque se encuentra ese señor o esa señora amparada en la institución del asilo. Porque el día de mañana, probablemente por el principio de reciprocidad, que es uno de los principios básicos del derecho internacional público, sucede al revés. Y sea el que hoy en día es Estado, que el originario de ese asilado sea ahora receptor de asilado del país que hoy es el receptor, valga la redundancia, de esas personas que están huyendo. Pasa mucho con mi país, en el caso con España, donde cuando la época de la guerra civil fuimos receptores, como muchos de nuestros países, de muchísimos españoles. Y muchos, por lo menos en mi caso, en mi gente, se han ido para allá solicitando el estatuto de asilado por las condiciones que están viviendo. Y el gobierno actual los mantiene en un periodo, una nebulosa, sin darle una solución concreta, porque lo político tiene que ir de la mano de lo jurídico y saben muy bien que esta es una situación bastante difícil que tiene que pasar por soluciones políticas. Así que, en tanto que el Estado receptor acepte darle el estatuto de refugiado o de asilado, el originario de donde viene esa persona no tiene los elementos necesarios o físicamente operativos para poder impedir que el otro Estado le dé su estatus, porque se están parando en tratados internacionales jurídicamente vinculantes para ambos Estados concernidos. Vamos a agradecer profundamente al doctor Milton Mesa Rivas por su disertación. Estamos seguros que nos ha ampliado muy hondamente este concepto del derecho internacional, específicamente en lo que concierne al control de convencionalidad. De igual modo, la presencia de la doctora Eliana Quesada Muñoz, respetable dama y digna magistrada chilena. Un fuerte aplauso para ambos.